Hola, qué gusto tenerte nuevamente por el canal. Te invito a preparar rotini, que es muy parecido al fusilli. La única diferencia es que es un poquito más grande y delgado. El origen de la pasta se remonta a la antigua China, donde se elaboraban fideos de harina de trigo alrededor del año 2000. Muchos dicen que antes. Aunque algunos creen que Marco Polo pudo haberlos llevado a Italia en el siglo XIII, la verdad es que los italianos ya estaban desarrollando su propia versión. En Italia, la pasta se popularizó mucho gracias al trigo duro y a sus técnicas de secado, lo que permitía almacenarla y transportarla con mucha facilidad. La llegada del jitomate en el siglo XVI transformó la pasta, ya que junto con nuevas salsas y acompañamientos se convirtió como uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana. Y es así como a medida que la pasta se va popularizando en Italia que comienzan a añadirse nuevos ingredientes a la masa como huevo, queso y verduras. Y aunque en el siglo XX los inmigrantes italianos trajeron pasta a América, hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se hizo popular en Estados Unidos, cuando los soldados regresaron de la guerra con ese gran gusto por la comida italiana y extrañándola mucho. Actualmente, ¿qué les digo? La pasta es mundialmente popular y está disponible en diversas formas y creo que todos estarán de acuerdo conmigo cuando digo molto grazie Italia por esa aportación tan maravillosa. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes: 20 gramos de mantequilla, 400 gramos de jitomate cherry, un puño de perejil, orégano, hierbas finas, pimienta, estas tres últimas al gusto, un cuarto de taza de vino blanco, hojas de laurel, un chorrito de aceite de oliva, 3 ajos triturados o picados, sal al gusto. Para esta receta vamos a usar 450 gramos de rotini. Usaremos también media taza de salsa para pasta. Pondremos primero a hervir el agua y recuerda, esto como un tip, que siempre se necesita 1 litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Mucha gente le agrega un chorrito de aceite al agua para que la pasta no se pegue. Sin embargo, lo que puede hacer el aceite es que la salsa no se adhiera muy bien a la pasta después de cocinarla. Si lo que quieres hacer es evitar que la pasta se pegue, lo mejor es que uses abundante agua, una olla grande y además le agregues un poco de sal al agua, así como mover ocasionalmente mientras hierve. Vamos a continuar entonces. Al agua hirviendo le vamos a añadir sal, hojas de laurel y finalmente la pasta. Para ahorrar tiempo voy a poner a cocer los jitomates cherry. En un sartén caliente vamos a derretir la mantequilla. Le vamos a poner un chorrito de aceite para evitar que se nos queme la mantequilla. Y así continuaremos hasta que se derrita por completo. Una vez que se ha derretido la mantequilla, vamos a añadir nuestros jitomates que ya están bien cociditos. Tú, si quieres, podrías pelarlos antes. La verdad es que a mí me gusta conservar la cascarita, pero vamos, eso ya es al gusto. Los jitomates ya están muy blanditos, por lo que será muy fácil aplastarlos. Mira. Vamos a incorporar el ajo finamente picado, también lo puedes triturar. Añadimos un chorrito de vino blanco, vamos a mezclar muy bien y le vamos a dar más o menos 1 minuto para que se nos empiecen a fusionar todos los sabores.
Vamos a ponerle poco a poco el orégano. La cantidad dependerá del gusto. A mí me gusta ponerle unas 2 cucharaditas y media más o menos. Y lo mismo de hierbas finas. Vamos a agregarlas poco a poco, vamos a integrarlas. Y tú puedes ir probando tu salsa y adecuarla a tu gusto. Puedes integrar también unas hojitas de laurel y eso le dará un toque de sabor, créeme. Si no tuvieras las hierbas finas como tal, puedes agregar albahaca, romero, mejorana, en fin. Lo que sí no debe faltar en una receta italiana es la albahaca, el orégano y el ajo. Mezclamos todo muy bien y seguimos cocinando. Le vamos a echar un poco de sal, también al gusto. Te digo que se trata de ir probando. Cocinamos un minuto más. Y ahora sí, vamos a añadir nuestra pasta. Vamos a ir poniendo poco a poco y la vamos a ir mezclando para que se vaya incorporando la salsita. Vamos a añadir un poquito de perejil picado y nuestra salsa de tomate. Esta puede ser también pasta de tomate si tienes. La vas poniendo poco a poco y esto lo que nos va a ayudar es a darle más color a nuestra pasta y además a que no se reseque tanto. Y este rotini está listo para servirse. Y mira nada más que pintas. Al final le puedes poner un poquito de pimienta o se la puedes poner desde antes, ¿eh? El orden de los factores no altera el producto. Y también un poco de queso parmesano. Perejil para adornar el plato y buen apetito. Muchas gracias por llegar al final del video. Si puedes, si te ha gustado el video, regálame un like. Si no te has suscrito, hazlo, me ayudarías muchísimo. Comenta, comparte y nos vemos en la siguiente receta.